Hola, bienvenidos a Huesos Secos. Esta es la segunda parte de mi refutación a José de Teología Paulina. Y antes de que empiece el video, quisiera dejarles saber que habrá una tercera parte. Básicamente la segunda parte fue de 50 minutos, entonces voy a partirla en dos, de 25 minutos más o menos cada parte. Entonces la tercera parte va a salir el día de mañana. Ahora, ¿por qué tan grande? Porque realmente me metí a profundidad a cada uno de mis objeciones o mis refutaciones que le estoy haciendo a José. Me tomé el tiempo de leer profecía, me tomé el tiempo de explicar muchísimos pasajes, me tomé el tiempo de hablar acerca del primer siglo y del segundo siglo, de leer artículos, de muchísimas cosas. Entonces, espero que lo disfruten, espero que les guste. Y que van a nuestra fe en Cristo, porque estamos en una religión falsa. Y saben ustedes una cosa, porque no lo puedo hacer largo, porque quiero ser muy puntual. Todas las enseñanzas que estos judaizantes dan son falsas. ¿Por qué razón? Porque una característica de los judaizantes es que los judaizantes siempre enseñan cosas que no son apostólicas. No aparece en el Nuevo Testamento los gentiles cristianos guardando Shabbat. No. Ok, aquí es en donde ya voy a empezar a refutar lo que realmente quería refutar del video de José. Él dice que una de las características de los judaizantes es que enseñamos cosas que no están en las cartas apostólicas. Para empezar, José no usa correctamente el término judaizante. Tengo dos videos donde explico qué es judaizar y quiénes son los verdaderos judaizantes en la Biblia. Y en resumen, es muy sencillo esto. Judaizar es guardar e imponer mandamientos de hombres, como si fueran mandamientos de Dios. Y obviamente judaizar o los judaizantes eran aquellas personas que enseñaban esos mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Esos son los verdaderos judaizantes en la Biblia. A través de los años, a través de los siglos, se les dio el nombre judaizantes a aquellas personas que guardaban el día de reposo. Y esto lo explico en uno de los videos que tengo. Hasta les mostré un libro cómo la Inquisición española persiguió a los judíos por guardar el día de reposo. Y los consideraban judaizantes. Pero en la Biblia no fue así. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera aprobado perseguir a aquellas personas que guardaban un mandamiento de la ley de Moisés? Obviamente no, porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 que Él no vino a abrogar la ley y que tenemos que guardar hasta los mandamientos más pequeños. Mateo capítulo 23 dice, todo lo que les digan de Moisés, háganlo y guárdenlo. ¿Ustedes creen que Jesús iba a aprobar que mataran, que castigaran a un judío que guardaba el día de reposo en España? Eso para los católicos cristianos eran los judaizantes, pero en la Biblia así no es. Habla acerca de que no hay gentiles que guardaban el día de reposo en el Nuevo Testamento. Señoras y señores, vamos a leer ahora Hebreos capítulo 4. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En este capítulo se nos está hablando acerca de cuando los israelitas iban a entrar al reposo, que se estaba refiriendo a la tierra prometida. Pero también los israelitas tenían otro reposo, que era el día de reposo. Era el día séptimo como día de reposo. Y es por eso que aquí el autor de Hebreos hace una analogía entre los israelitas en aquel entonces y nosotros ahora que creemos en Jesús. Y aquí se nos dice que hemos entrado en el reposo de Jesús. ¿Cuál es ese? En el perdón de los pecados y obviamente en la justificación de nuestras almas. Pero dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ustedes van a decir, bueno, pues está hablando del reposo de Jesús, ¿no? No. Vamos a ir al diccionario Strong para ver qué palabra se está usando para la palabra reposo en el versículo 9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces la palabra aquí reposo es la palabra sabatismos. G4520. Sabatismos. Que es lo que se refiere a el día de reposo, al Shabbat. Y ustedes van a decir, no, lo que pasa es que es la palabra que se usa para referirse a descansar, como se usa anteriormente. Bueno, vamos a ver ahora la palabra reposo, pero en el versículo 8. Vamos a ver qué palabra usa. Ya cambió la palabra. Es la palabra Strong 2664, kata pauo. Y todas las palabras reposo en la carta a los hebreos usa precisamente esta palabra de aquí, excepto en un solo lugar. ¿Y dónde es eso? Hebreos capítulo 9, cuando dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un sabatismos, un Shabbat, un día de reposo para el pueblo de Dios. Ahora, muchos van a decir, está hablando del reposo del cristianismo, como un tipo de cielo. No, señoras y señores, ese es un comentario cristiano. Obviamente no voy a hablar a favor de guardar el día de reposo. Vamos a ver lo que realmente dice un diccionario Strong de la palabra sabatismos. Como pueden ver, me veo diferente, me corté el pelo.
Lo que pasa es que perdí el audio de esta sección en donde les expliqué la palabra sabatismos en su diccionario Strong. Entonces estoy grabando esta parte una vez más y aparte que voy a agregar otros comentarios a este video. Así que les quedé de mostrar la palabra sabatismos en griego, que es de la palabra G4520, que es sabatismos y que significa, aquí está. Está en inglés obviamente, pero dice es guardando el sábado. Ahora, esta palabra es un derivado de la palabra G4521, que es la palabra sabatón, que de la misma forma significa el séptimo día de cada semana, el cual es un festival sagrado en el cual los israelitas requerían abstenerse del trabajo. Y luego esta misma palabra en griego, que es sabatón, tiene su origen en hebreo, en el idioma hebreo, que es el H7676. Y es la palabra Shabbat. Entonces, lo que el autor, que muy posiblemente es Pablo, de la carta a los hebreos, está diciendo, queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Si tú te consideras parte del pueblo de Dios, entonces para ti queda un Shabbat, un día de reposo, que es obviamente el día de reposo semanal, porque tú, como ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes un reposo, que es Cristo, que es Jesús, que no está reemplazando el día de reposo semanal, sino que te está dando el reposo para tu alma, te está dando el perdón de los pecados, la justificación a través de la fe. Ese es el reposo que recibimos cuando creemos en Jesús y por lo tanto queda un reposo, como dice el autor de Hebreos, para el pueblo de Dios. De la misma forma que los israelitas cuando estaban en Egipto. Ellos ya iban en camino al reposo, que era la tierra prometida. Pero tenían un reposo al cual tenían que entrar cada semana, el día de reposo. Entonces, esta es una evidencia muy clara en el Nuevo Testamento, por llamarlo así, de que el pueblo de Dios debe continuar guardando el día de reposo. Ahora, alguien podría decir, esa carta es escrita a los hebreos, no a los gentiles. Pero señoras y señores, tenemos que notar las mismas palabras del autor a la carta a los hebreos. Él no hizo ninguna diferencia entre gentiles y judíos. Él se refirió al pueblo de Dios. Y Pedro tiene un comentario acerca de esto, de quién es el pueblo de Dios. Leamos, dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, de Yeshua. Y fíjense lo que dice ahora en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿y qué dice? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí hay dos puntos muy importantes. Si tú fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable, entonces eres parte del pueblo de Dios. Y segundo, aquí Pedro está haciendo una conexión con lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 1, cuando Dios le había dado carta de divorcio a la casa de Israel o a Efraín, como lo menciona el profeta Oseas. A ellos se les dijo que no eran pueblo de Dios y que no había misericordia para ellos. Pero más adelante el mismo profeta Oseas nos deja saber que el pueblo de Israel, que la casa de Israel alcanzó la misericordia y que una vez más eran parte del pueblo. Aquí vemos una conexión tremenda con la casa de Israel que se fue a la dispersión. Y es por eso que Pedro dice estas palabras. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para aquellos que ya han leído al profeta Oseas, lo ruhamá y lo ami. Sin misericordia y no pueblo. Vamos a leerlo. Oseas capítulo 1 versículo 4 dice, y dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y fíjense lo que va a decir acerca de la casa de Israel más adelante. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Aquí está hablando de la esposa de Oseas, una mujer que había sido prostituta, pero que aún así Dios le mandó, ve y tómala por mujer.
Y dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, que en hebreo es decir, no compadecida o sin misericordia, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios. ¿Por qué los salvó? Por la promesa, por el pacto que había hecho Yahweh con David. Pero bueno, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. 8. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, que en hebreo significa no pueblo mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aquí está diciendo Dios a través del profeta Oseas que a pesar de que a la casa de Israel los despreció, aún así los iba a volver a tomar como su pueblo e iba a tener misericordia una vez más. Y es por eso que Pedro usa estas palabras para describir al pueblo de Dios. Cuando les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí está la referencia. Oseas capítulo 2, versículo 23, que precisamente no leímos ese capítulo. Vamos ahora una vez más a Oseas capítulo 2, versículo 23. Vamos a ver qué dice. Leamos desde el versículo 21. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia ¿de quién? De Lo Ruhamá, de la no compadecida, de la que no tiene misericordia. Y diré a Lo Ami, no pueblo mío, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Aquí está una perfecta, una maravillosa conexión entre las palabras de Pedro, conectándolo con las palabras del profeta Oseas. Entonces, si tú eres pueblo de Dios, si tú te consideras parte del pueblo de Dios, la carta a los hebreos también es para ti. Porque si tú dices, yo no soy parte del pueblo de Dios, entonces hay muchas partes en las escrituras que tienes que arrancar de tu Biblia. Pero obviamente eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque si tú has creído en Jesús, si tú has creído en Yeshua como el Hijo de Dios, como el Hijo de Yahweh que vino a morir por ti, entonces tú eres parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Por lo tanto, todas las promesas hechas al pueblo de Israel son también para ti. Pero no solamente las promesas, sino también las condiciones de las promesas, que es guardar sus mandamientos. Aparecen, eso es solo por mencionar un tema. Y como no hay registros en el Nuevo Testamento de esto, ni el apóstol de los gentiles pide por esto, entonces nosotros encontramos una serie de argumentos no apostólicos. Ejemplo, uno de ellos es Génesis 2, del 1 al 3, donde nosotros podemos ver que se argumenta que Dios en el sexto día terminó la obra que había hecho, pero en el séptimo día Dios descansó y lo santificó, y por lo tanto, como Dios lo santificó desde el séptimo día, Dios lo entregó para toda la humanidad, por ende Shabbat es para toda la humanidad. Ese es un argumento muy típico de los judaizantes. Pero hay que hacerse una pregunta, hazte esta pregunta, esta importantísima pregunta. ¿Qué apóstol hizo esa reflexión a favor de un caso del Shabbat para que los gentiles lo guardaran? Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios, queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Ahí está. Más claro ni el agua. Ni siquiera tengo que explicar Génesis capítulo 2 o Marcos capítulo 2 también, porque ahí hay una referencia interesante que Jesús mismo dice que el Shabbat, que el día de reposo, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, desde la semana de la creación, el día de reposo se instituyó como un mandamiento para toda la humanidad. Y después, obviamente, pasó al pueblo de Israel. Ahora quisiera agregar otra cita donde el mismo apóstol a los gentiles le está dando instrucciones a los gentiles de Corintios de cómo celebrar la fiesta.
en este caso de Pascua y de los panes sin levadura. Leamos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, que es Yeshua, que es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Las instrucciones de Pablo son claras. ¿Qué estaba pasando versículos más arriba? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y obviamente aquí platica la fornicación de este hombre que dormía con la mujer de su padre. Había pecado en ellos. Y Pablo les está diciendo, quiten de ustedes esa levadura. Quiten de ustedes ese pecado para celebrar esta fiesta como panes limpios, como panes de sinceridad y de verdad. Y es por eso que le dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, con el pecado, con el antiguo modo de vivir, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está profundizando en esta fiesta de los panes sin levadura y está enseñando que tenemos que quitar de nosotros el pecado. Nos está diciendo, celebren esta fiesta de los panes sin levadura, también quitando la levadura de ustedes, no nada más del pan que comen. Quiten el pecado que hay en ustedes, porque poca levadura leuda toda la masa. Poco de levadura en ti, o sea, esto es pecado, va a contaminar el resto de tu cuerpo. Aquí hay una instrucción muy clara del apóstol Pablo. Así que celebremos la fiesta. A ver, ¿por qué les está diciendo esto a los gentiles, el apóstol de los gentiles, si los gentiles no tienen que celebrar las fiestas? Entonces también hace la aclaración Pablo de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces estamos viendo que los corintios estaban celebrando dos fiestas. La Pascua, es por eso que Pablo les da instrucciones de cómo celebrar esta fiesta cuando se reúne la Pascua. Y durante la Pascua, lo que ahora hacían los creyentes en el Mesías era recordar el establecimiento de un nuevo pacto y que la carne de Yeshua fue entregada a causa de nuestros pecados. Leamos en 1 Corintios capítulo 11 y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y tomó, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Pablo le está dejando saber cómo ahora iban ellos a celebrar la Pascua, con pan y con vino. Y como anteriormente en el capítulo 5 ya les habló que nuestra Pascua es Jesús, es Yeshua, y que tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, o sea, sin pecado. ¿Qué nos hace pensar todo esto? Que los corintios estaban celebrando la fiesta de Pascua y de panes sin levadura. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay evidencia en las cartas apostólicas de gentiles guardando las fiestas, guardando el día de reposo? Si el día de reposo lo vemos que los gentiles ya lo están guardando en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 17, 18 y 19, hay evidencia. Simplemente es evidencia que prefieren ignorar. Prefieren decir, no, lo que pasa es que ahora la cena del Señor sustituyó la fiesta de Pascua. Pero no es así, porque les voy a invitar a que investiguen de los cuartodecimanos. Los cuartodecimanos, vayan a Google, búsquenlo, no necesitan comprar libros, ir a bibliotecas, lo que sea. Está en Google, está en Internet y ese es un artículo en Wikipedia. Se los voy a leer y dice así. El término cuartodecimanismo, desde la Vulgata Latina, cuarta décima, 14, Levítico 23, versículo 5, se refiere a la costumbre, y fíjense lo que dice aquí, a la costumbre de los primeros cristianos, cuartodecimanos entre paréntesis, de celebrar el comienzo de la Pascua en la víspera del 14 de Nisán, entre paréntesis, Aviv, o en el calendario hebreo bíblico, coincidiendo con la Pesaj judía. Qué curioso, ¿verdad? La Pesaj judía. El atardecer bíblicamente denominado Pascua del Señor. Ahora vamos a ver acerca de la historia.
¿Qué pasó con los cuartodecimanos? La controversia cuartodecimana surgió porque los cristianos de las iglesias de Jerusalén y Asia Menor celebraban la Pascua el 14 del primer mes, Aviv, mientras que las iglesias de Roma y sus alrededores cambiaron la práctica para celebrar la Pascua el domingo siguiente, llamándolo el día de la resurrección de nuestro Salvador. La diferencia se convirtió en una controversia eclesiástica cuando los sínodos de obispos que mantenían la tradición apostólica condenaron esa práctica. ¿Cuál práctica? De celebrar la cena del Señor y la Pascua y los panes sin levadura en el 14 de Aviv. Continuamos leyendo aquí. A mediados del siglo II, la práctica en Asia Menor era el ayuno prepascual y la fiesta celebrada en el 14, la luna llena, del mes lunar de Nisán. La fecha del sacrificio de la Pascua que había sido ofrecida cuando el segundo templo todavía estaba en pie, y el día en que las personas ponen la levadura fuera. Los que observaban esta práctica fueron llamados cuartodecimanos, debido a la celebración de su fiesta el día 14 de Nisán, la fiesta bíblica de Pascua y los panes sin levadura, Levítico 23. La práctica había sido seguida por Policarpo. ¿Y quién es Policarpo? Quien fue discípulo de Juan el apóstol y obispo de Esmirna. ¿Y dónde está Esmirna? En Turquía. No está en Jerusalén. Entonces era una iglesia gentil. Regresemos. Y leamos una vez más. La práctica que había sido seguida por Policarpo, quien fue discípulo de Juan el apóstol y obispo de Esmirna. O sea, de la iglesia gentil en Esmirna, en Turquía, una de las 7 iglesias de Asia, aquí está, y por Meltón de Sardes. Ireneo escribió que Policarpo visitó Roma cuando Aniceto era su obispo. Y entre los temas tratados fue esta divergencia de costumbre, con Roma instituyendo la fiesta de la Pascua en lugar de la Pesaj. La pregunta es, ¿quién le dio esta autoridad al obispo de Roma de hacer este cambio en la fiesta? ¿Por qué hubo ese cambio en Roma? Qué curioso que de Roma salió la Iglesia Católica, la iglesia que cambió muchísimas cosas. Entonces, cristianos protestantes, si ustedes siguen celebrando la Pascua un día que no sea, o la Cena del Señor, un día que no sea el 14 de Aviv, ustedes están siguiendo a Roma. Si ustedes están esperando al domingo siguiente después del 14 de Aviv, entonces ustedes están siguiendo a Roma. Ireneo señaló, tampoco pudo Aniceto persuadir a Policarpo a no observar lo que siempre había observado. ¿Con quién? Con Juan, el discípulo del Señor, y los otros apóstoles a quien había conocido. Tampoco pudo Policarpo persuadir a Aniceto a observar lo que, como dijo, se debía seguir según la costumbre de los presbíteros que le habían presidido. Y para no leerles más porque el artículo es totalmente público, dice, según Eusebio, en la última década del siglo II fueron convocados una serie de sínodos para hacer frente a la controversia, decidiendo por unanimidad que la celebración de la Pascua debía ser observada y hecha exclusivamente el domingo. Señores cristianos, personas cristianas que celebran la Cena del Señor, que celebran la Pascua y lo hacen en un domingo, ¿a quién están siguiendo? Si ya hubo un discípulo de Juan que les decía, no, esa no es la fecha de la Pascua, de Pesaj. La fecha es el 14 de Aviv. ¿Pero qué quería hacer Roma? Roma, para ya el segundo siglo, se quería desconectar totalmente del judaísmo. No quiere saber nada de los judíos. Polícrates declaró enfáticamente que estaba siguiendo la tradición transmitida a él. Nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso o tomamos de allí, o sea, tal cual, porque en Asia grandes luces han dormido, los cuales se levantarán de nuevo el día de la venida del Señor. Todos estos observaron el 14º día de la Pascua según el Evangelio, desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Además yo, Polícrates, que soy el menor de ustedes según la tradición de mis parientes, algunos de quienes yo he seguido, porque 7 de mis parientes fueron obispos y yo soy el 8º. Mis parientes siempre observaron el día cuando el pueblo de los judíos tira la levadura. ¿Qué tenemos aquí? La prueba irrefutable de que los corintios, ¿qué estaban guardando? La Pascua. ¿Y qué hacían en la Pascua? Comían pan, que representaba el cuerpo del Mesías, tomaban vino, que representaba la sangre del nuevo pacto, y lo continuaron haciendo por muchísimo tiempo. Pero hubo otras iglesias en Roma que desearon cambiar la fecha
de esa festividad. ¿Por qué? Porque no querían que fuera el mismo día de la Pascua judía, por llamarla así, porque no es judía, es bíblica. Se querían desconectar de los judíos. Es por eso que dijeron, no, la Pascua la vamos a celebrar al domingo siguiente. Ese día la vamos a celebrar porque ese es el día que resucitó el Señor. Pero aquí estamos viendo un discípulo de Juan el apóstol diciendo, no, todos los apóstoles guardaron la Pascua el 14 de Abib, el 14 del mes primero de la Biblia. Entonces tenemos a los corintios guardando la Pascua y los panes sin levadura en las Escrituras. Entonces, ¿cómo que no hay evidencia de gentiles guardando las fiestas? ¿Cómo que no hay evidencia si estamos viendo que Pablo mismo le está dando instrucciones de cómo celebrar estas fiestas? Entonces, por favor, señores y señoras, investiguen acerca de los cuartodecimanos. Y estas son pruebas irrefutables de que los gentiles en el Nuevo Testamento, por llamarlo así, guardaban por lo menos la fiesta de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. De eso sí se menciona. Y si guardaban ya esas dos fiestas, ¿por qué no celebrar el resto de fiestas que se mencionan en Levítico 23? Espero que esta segunda parte te haya gustado. Si te gustó, entonces déjame un like y comparte este video. Si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó y por qué estás en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.